Muy bien, entonces ahora para comprender y empezar a trabajar lo que tiene que ver con área y perímetro de estas figuras planas, hagamos una pequeña introducción a lo que es área y perímetro, ¿no? Entonces, si hablamos de perímetro, es la suma de la longitud de las líneas que conforman el contorno de una superficie, de una figura. Sería sumar las longitudes, las longitudes de la superficie de una figura. A eso nos referiríamos cuando hablamos de perímetro. Ya cuando nos referimos al área, es la medida, ¿no? La medida de la región o la superficie encerrada de una figura plana, ¿sí? Esto pues se mide en unidades cuadradas y el perímetro ya se mide en longitudes lineales, ¿no? Pero el área ya serían longitudes cuadradas. Para entender un poco más, veamos algunos ejemplos con estas figuras que ya hemos estudiado. En el caso del cuadrado, entonces vamos a hallar el área y el perímetro. Entonces, como podemos observar, la longitud del lado de este cuadrado es 12 centímetros. Si nosotros entonces revisamos la definición de cuadrado, pues nos dice que es una figura con cuatro lados iguales, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que cada uno de sus lados va a medir 12 centímetros. Entonces, este lado mediría 12, 12 y 12. Entonces, como decimos, el perímetro, en este caso, es la longitud de todas sus líneas, de su contorno, es decir, sería sumar la longitud de estos lados. Entonces, si aplicamos la definición, entonces tendríamos que el perímetro va a ser lado más lado más lado más lado. Entonces sería sumar los cuatro lados. Entonces sería este lado, empezamos con este lado que serían 12 cm más este lado que también sería 12 cm más este lado de acá que también sería 12 cm, finalmente este lado también que sería más 12 cm, ¿sí? Que esto entonces a la hora de sumar, esto nos daría 48 centímetros. Entonces, lo que quiere decir que esto sería el contorno de esta figura. ¿Listo? Ya para el área, entonces, nos dice que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, como ya sabemos cuál es la medida de este cuadrado, entonces al aplicar pues esta fórmula que ahí nos aparece, entonces lo que tendríamos que hacer entonces sería en un lado que sería 12 cm por lado, entonces como todos los lados miden igual, entonces sería por 12 cm. ¿Listo? Y tendríamos que área va a ser igual. Multipliquemos la parte numérica, que eso sería 12 por 12 sería 144. Y para sumar las unidades de medida, entonces aplicamos una propiedad de la potenciación, ¿sí? Donde nos permite en este caso multiplicar las unidades de medida. Entonces, si aplicamos esta propiedad, entonces tendríamos que centímetro por centímetro sería igual centímetro al cuadrado. Y entonces aquí ya tendríamos el área de este cuadrado que sería 144 cm. Entonces, si recordamos, el área dice que es la medida de la región o superficie encerrada de una figura plana. Entonces, para nuestro caso, entonces estamos suponiendo que cada cuadrito que hay acá adentro mide 1 centímetro. Entonces, llevado ya al área, entonces sería en este caso la cantidad de cuadros de 1 centímetro que caben dentro de esta figura. Entonces, en este caso, los cuadritos que caben serían 144 cuadros de 1 centímetro.
Eso para trabajarlo así desde la parte comprensiva de lo que es el área, ¿no? Pasemos ahora a lo que es el rectángulo. Entonces, en el caso del rectángulo, el perímetro nos dice que es la suma también de sus lados. Entonces, si aplicamos esa definición, tendremos entonces acá por este lado tenemos 10 centímetros más. Entonces, por definición, este lado también mide igual, entonces también sería 10 cm. Ahora tenemos este lado que sería más 18 centímetros. Y por definición también tenemos entonces que este lado mide lo mismo que este, por lo que sería también entonces 18 centímetros. Entonces, si hacemos la suma de esto, entonces esto nos va a dar 56 centímetros. Esta sería entonces la longitud del contorno de este rectángulo. Para el área, entonces, nos dice que para hallar el área de este rectángulo aplicamos esta fórmula, que es base por altura. Entonces, en este caso, pues la base viene siendo esta parte de acá, que sería entonces 18 centímetros por 10 centímetros, que en este caso sería la altura, 10 centímetros. Entonces tenemos que el área, multiplicamos entonces primero la parte numérica, esto sería 180, y al multiplicar entonces las unidades de medida nos daría cm por cm, sería cm al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya el área de este rectángulo, lo que quiere decir que entonces la cantidad de cuadros que caben dentro de este rectángulo son 180 cuadros si suponemos que cada cuadro de esto mide 1 centímetro. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el área y el perímetro para un rectángulo. En el caso del triángulo, entonces nos dice que el perímetro, bueno, es igual también la suma de sus lados para poder mirar cuál es la medida, ¿no? Cuál es la medida del contorno. Entonces, al aplicar esta fórmula, entonces empezamos a sumar los lados. Tendríamos por este lado, por acá, tendríamos 11 centímetros más 12 cm más 10 cm. Por aquí tendríamos eso. Entonces, lo que hacemos es sumar. Esto nos va a dar 33 centímetros. Entonces, este sería lo que mide el contorno de este triángulo. Ya para el área, dice que el área de un triángulo entonces es base por altura sobre 2. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Entonces la base sería 10, entonces sería 10 centímetros por la altura, que en este caso sería 11 centímetros, y me dice que lo divida entre 2. ¿Listo? Entonces de aquí que área va a ser igual. Entonces si multiplicamos, en este caso 10 por 11 nos va a dar 110. Aquí tendríamos 110. Igual, ¿no? Las unidades de medida es centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, ya habíamos mirado anteriormente qué propiedad aplicamos, ¿no? Esto dividido 2, entonces de aquí que el área del triángulo, entonces va a ser, hacemos esta operación, esto nos va a dar 110 dividido 2, nos va a dar 55 cm cuadrado. Y de esta manera nosotros entonces también hallaríamos el área de un triángulo. Para pasar al rombo, entonces nos dice que el perímetro es también la suma de sus lados, pues tiene 4 lados por definición, entonces vamos a hacer entonces la suma también de esos 4 lados, que en este caso sería entonces 6 cm más 6 cm más 6 cm más 6 cm. ¿Listo? Entonces en este caso, para el rombo,
el perímetro será igual a 24 centímetros, ¿listo? Esta sería entonces la medida del contorno de este rombo, y para el área nos dice que para hallar el área aplicamos esta fórmula donde D mayúscula va a ser la diagonal, D mayúscula va a ser la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Entonces la diagonal mayor sería esta acá, que dice que tiene 13 cm por la diagonal menor, que en este caso sería 12 centímetros, y esto dividido 2. Entonces de aquí el área, entonces empezamos a hacer esta multiplicación. Esto nos va a dar, entonces si multiplicamos 13 por 12, esto va a ser así, esto va a ser 156, y las unidades de medida al multiplicarlas, entonces m por cm, cm cuadrado sobre 2, de aquí entonces que el área, entonces ahora hacemos esta división, esto nos va a dar 78 cm cuadrado, y de esta manera entonces tendríamos nosotros el área, lo que quiere decir entonces que, igual que en las figuras anteriores, si suponemos que cada cuadro que está dentro de este rombo mide 1 centímetro, entonces los cuadros que caben dentro de este rombo serían 78, ¿sí? 78 cuadros. Eso para llevarlo, ¿no?, como una definición un poco más entendible de lo que significa el área, ¿no? Porque habíamos dicho inicialmente entonces que es la medida de la superficie encerrada de una figura. Entonces en este caso pues estamos suponiendo, igual que con las anteriores figuras, que cada cuadro mide 1 centímetro, entonces la cantidad de cuadros que caben dentro de este rombo serían 78. Estamos empleando una sola unidad de medida, que son los centímetros. Se pueden implementar otras más, lo único que cambiaría serían las unidades de medida, pero el procedimiento es prácticamente igual. Con el romboide tenemos por acá, entonces que el perímetro entonces es la suma de sus lados también. Entonces por definición sabemos que este lado va a medir lo mismo de acá, entonces tendríamos, sumamos entonces 14 centímetros más 14 centímetros más, por este lado tendríamos 9 centímetros, entonces este lado también mediría lo mismo, lo que sería más 9 centímetros. Y si hacemos la suma de esto nos va a dar 46 centímetros. Y aquí tendríamos entonces la medida del contorno del romboide. Y ya para el área nos dice que vamos a multiplicar la base por la altura. Área del romboide es base por altura. Entonces la base sería esta acá, que también mide 14. Entonces la base sería, el área sería entonces igual a la base, que es 14 centímetros, por la altura, que en este caso la tenemos acá, que es 8 centímetros. Entonces si hacemos ya la operación, entonces esto nos va a dar 112, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces lo que quiere decir que si suponemos igualmente que cada cuadrito que hay acá adentro mide 1 centímetro, entonces la cantidad de cuadros que caben dentro del romboide van a ser 112, llevado a lo que quiere decir el área. Y terminando con otras las figuras que acá estamos estudiando, sería entonces el trapecio. Tenemos el trapecio, donde vamos entonces a hallar el perímetro, que sería la suma de cada una de las medidas de su contorno. Entonces tenemos por acá entonces 8 centímetros por definición, entonces este también mediría igual 8 centímetros, más tenemos por acá entonces la base mayor, que sería 17 centímetros, más la base menor, que sería 9 centímetros, y ya tendríamos, ¿no? Entonces por aquí entonces perímetro. Ya aquí lo que tenemos que hacer entonces sería sumar eso, que nos va a dar 42 centímetros. Ese sería entonces la longitud del contorno del trapecio. Y el área entonces nos dice que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces la base mayor va a ser entonces 17 centímetros
más base menor, que serían 9 centímetros, por la altura. En este caso la altura la tenemos acá, serían 7 centímetros, todo esto dividido 2. Dividido 2. Entonces continuamos aquí, el área va a ser igual. Entonces, si multiplicamos entonces aquí esta parte, si multiplicamos aquí, perdón, si sumamos, ¿no? Aquí primero sumamos y luego multiplicamos. Entonces, al sumar esto, entonces primero nos va a dar 26 cm, ¿sí? Y ya nos quedaría ahora sí multiplicado por la altura, que sería 7 centímetros sobre 2. Y entonces aquí si ya multiplicamos, lo que quiere decir que entonces 26 por 7, esto nos va a dar 182 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado sobre 2. Y aquí entonces que el área, hacemos esta división, 182 dividido 2 nos va a dar 91 cm, cm cuadrado. Y aquí tendríamos también entonces el área del trapecio, lo que quiere decir que entonces, igual que si suponemos que cada cuadrito que está dentro del trapecio mide 1 centímetro, entonces al calcular su área cabrían 91 cuadritos de 1 centímetro dentro del trapecio. Y de esta manera entonces hemos mirado la aplicación tanto del perímetro y del área de estas figuras.